Bien, gracias, paz y misericordia sea con todos ustedes, amados hermanas y hermanos en Cristo Jesús. Quien les saluda una vez más, mi nombre es Fernando, soy de Bolivia y desde acá estamos ayudando en la obra del Señor. Estamos llevando estudios de la palabra de Dios, apoyando y edificando a ustedes, ¿no? Que quienes quieren aprender más, quienes tienen hambre y sed de la palabra, con humildad, con amor, estamos trayendo estudios. En este caso, continuando nuestro estudio acerca del discipulado básico, hoy estamos llegando a la última lección de este primer módulo, que lo habíamos titulado como el discipulado básico en un primer módulo, ¿no? Lo habíamos abarcado 4 temas, de los cuales hoy estamos llegando a la última lección, ¿no? La última lección titula La salvación y la seguridad de salvación. Repito, la salvación y la seguridad de salvación. Vamos a ingresar, como siempre, a la lección con nuestro texto a memorizar juntos, ¿ya? Efesios capítulo 2, verso 8 al 10 es un texto muy conocido que necesita muchas veces ser recordado y memorizado también, porque nos habla acerca de la salvación y de cómo la misma nos da esa seguridad, esa certeza de que cuando una persona nace de nuevo es por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Así que leamos el texto. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Repito una vez más, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Efesios capítulo 2, verso 8 al 10 es el texto para memorizar juntos de la 4ª lección. Espero que los textos pasados de las lecciones anteriores lo estés memorizando, estés tratando siempre de meditar en cada texto, porque cada texto abre el tema, ¿no? Efesios capítulo 2, verso 8 es un pasaje, un texto muy conocido que siempre nos está apuntando a la salvación. Y nos da el origen de la misma, ¿no? Que la salvación viene de Dios y es por gracia de Dios. La gracia es un favor inmerecido, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca de la salvación, que es el tema más importante para nosotros que somos pecadores, que hemos desviado la mirada de Dios y que Dios quiere volver a juntar al pueblo, volver a juntar a la humanidad y darle la salvación, que es por gracia y colocando nuestra fe en su Hijo Jesucristo, ¿no? Entonces, Efesios 2, 8 al 10 nos habla acerca de la salvación. Vamos a entrar a la lección. Introducción. Producto del pecado, el hombre ha sido separado de las bendiciones y de la presencia de Dios, pues el pecado hace una separación entre Dios, el Dios Santo, y el hombre, que lleva una naturaleza desviada hacia el mal y al pecado. A pesar de ello, Dios ha dado al hombre la oportunidad de la restauración y el perdón. A lo largo de la Biblia y a lo largo de la historia humana, vemos a Dios llamando al hombre al arrepentimiento y a la comunión con él. La salvación tiene como clímax la cruz de Cristo. Y aunque la salvación es ofrecida a cada una de las personas en cada generación, la dureza y la terquedad del hombre ha generado un rechazo a este regalo de parte de Dios, que es por gracia. Y eso es cierto. Para hablar de la salvación, primeramente tenemos que hablar por qué necesitamos la salvación. Y tenemos que entender que cada hombre en cada generación, por la caída de nuestros padres Adán y Eva, hemos nacido en separación de Dios con una naturaleza pecaminosa, con una naturaleza desviada al mal y al pecar. Pero aunque Dios expulsa a nuestros padres Adán y Eva en el huerto del Edén y los confina para que sean exiliados de ese lugar que Dios había preparado para ellos, pero Dios siempre ha querido restaurar la comunión entre el hombre y él mismo, ¿no? Él ha sido constantemente a lo largo de la historia humana queriendo volver a ese pueblo, volver al hombre, ¿no? Como tenía la comunión en el huerto del Edén, pero ahí causa mucho tristeza porque
si el mucho rechazo tanto de nuestros primeros padres, la nación de Israel, cada hombre que se levantó, cada generación, cada pueblo, no quisieron tener esa reconciliación con Dios, es por la dureza y la terquedad del hombre. Y a eso le llamamos una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Y la naturaleza pecaminosa siempre va a estar oponida a Dios, ¿no? Va a querer y anhelar pecar y va a vivir practicando el pecado. De esa manera, Dios tiene una regla: arrepiéntanse y vuélvanse del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado hace una separación con Dios. El pecado coloca un muro entre Dios y el hombre. No va a haber comunión si el pecado no ha sido perdonado, si el pecado no ha sido reconocido de parte del hombre, ¿no? Ahora, a lo largo de la Biblia, tú puedes encontrar que Dios está llamando al arrepentimiento. Lo hizo con Abraham, lo hizo también con los hombres que él escogió, lo hizo con los profetas, lo estaba haciendo también a través de la nación de Israel en un momento, y lo estaba haciendo constantemente con siervos que él levantaba, ¿no? Profetas, jueces, lo estaba llamando al pueblo a que se arrepientan. Constantemente le está diciendo, volveos a mí antes de que sea tarde, ¿no? Entonces, Dios siempre ha querido restaurar su comunión con el hombre. Ojo que el hombre es quien pierde la comunión con Dios. El hombre es quien peca contra Dios. El hombre es el quien desobedece a Dios. Por lo tanto, Dios, mira cómo es el amor de Dios y la misericordia, que Él mismo viene a buscar a aquellos que se había perdido. Y el clímax más grande, el evento más grande o la manifestación más grande de ese querer de Dios, reconciliación con el hombre, fue la cruz de Cristo, ¿no? Enviando a su Hijo para morir por nosotros, ¿no? La cruz fue el clímax de la salvación, ¿no? Ahí Dios nos mostró su amor manifestado en su Hijo Jesucristo para morir por la humanidad, ¿no? Por los pecados de muchos, ¿no? Para que muchos puedan encontrar en Cristo salvación, perdón y justificación de sus pecados, ¿no? Ahora, antes de comprender la salvación, el hombre tiene que entender lo siguiente: es pecador, está en afrenta a Dios y es enemigo de Dios y está ajeno a las bendiciones de Dios, y por tal, ¿dónde va? Si el hombre es enemigo de Dios, que está en pecado, que es enemigo de Dios, ¿dónde está yendo? Tenemos un lugar que la Biblia refleja que el hombre va sin Dios, ¿no? Y es el lugar de condenación, un lugar de sufrimiento eterno, ¿no? La segunda muerte, que también es el clímax del juicio de Dios. Ahora, este tipo de hombres, enemigo, pecador, que no tiene justificación, no necesita una renovación, no necesita una reparación, no es que hay que cambiarle algo, no es que necesita algo. Lo que esa persona necesita es una resurrección, nacer de nuevo. Lo que el apóstol Juan refleja en su carta, en su epístola, en el capítulo 3, la conversación con Jesús y Nicodemo. El hombre muchas veces ahora lo que tiene que entender no es que hace falta un cambio, ¿no? Que dejes algunos hábitos simplemente, y no es esperar que algo va a cambiar o algo va a suceder para ser mejor o para que Dios pueda voltear el rostro hacia nosotros, y tampoco nosotros buscar a Dios a la manera que queramos nosotros, ¿no? Tenemos que entender que el hombre necesita, lo dijo Jesús, un nuevo nacimiento. De cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Y por tal, ¿qué sigue siendo? Aquella persona que no ha nacido de nuevo, ¿qué es? Pecadora, enemiga de Dios, y por tal está camino a la desviación completa, ¿no? Entendiendo esto, hermanos, vamos a entrar al primer punto, que es la salvación, ¿no? La salvación. Cuando confiamos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, le entregamos nuestras vidas y depositamos en Él y solo en Él nuestra confianza, amor, fidelidad, gozo. Algo maravilloso ha pasado en nuestras vidas. Hemos sido salvados. No obstante, es importante entender el verdadero significado de ello, y el propósito de esta primera sección dentro de la lección es explicar brevemente lo que ha pasado en su vida y cómo su decisión ha afectado por completo su relación con Dios. Muy bien, esto es muy importante entender. ¿Sabes por qué? Porque leíamos Efesios capítulo 2, verso 8, y decía, somos salvos por gracia, pero dice a través de la fe o por medio de la fe, ¿no? Entonces, la fe es clave para la nueva vida, para conocer a Cristo y para vivir para el Señor. Ahora, en nuestro tiempo actual, la fe ha sido muy utilizada, pero no con un conocimiento
completo o perfecto, hablando de la terminología de la fe, porque uno dice, ¿qué es fe? Es creer, y dice, el que cree en Jesucristo será salvo. Ah, muy bien, yo creo que Jesús vino, yo creo que Jesús murió, yo creo que Jesús vino hace 2000 años y más atrás para enseñarnos el camino. Mucha gente cree en Jesús, pero tienes que entender una cosa, fe no solamente se enfrasca, se encasilla en la palabra, en el significado creer, sino también que la fe implica confianza, implica amor y fidelidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Si la fe nos da la salvación, es el medio para encontrar la gracia de Dios, la fe no solamente es creer que, Cristo vino, Cristo murió por mis pecados, no, la fe es decir, amo al Señor, creo al Señor, le soy fiel al Señor y le obedezco al Señor y me coloco en sujeción del Señor. Eso es fe. La fe no solamente es creer, es obedecerle, es amarle, es honrarle, es adorarle, es serle fiel. ¿Y qué más? Es obedecer sus mandamientos. Entonces, no enfrasquemos la fe solamente en creer. Bueno, yo creo y continúo con mi vida. No, 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 eso no es la fe bíblica. La fe bíblica no implica solamente creer, sino amar al Señor, vivir por el Señor, ser fiel al Señor, tener una confianza completa al Señor y amar al Señor con nuestra alma, con nuestra mente y con nuestro cuerpo entero. Entonces, la fe no es como el mundo la quiere ver. La fe que salva tiene que ser una fe que la Biblia nos enseñe qué tipo de fe es. Hay que diferenciar la fe que uno puede creer tener, la fe que el mundo tiene una definición diferente, pero qué tipo de fe la Biblia nos está hablando para la salvación, ¿no? Entonces, la fe va a marcar vidas, la fe va a distinguir vidas, la fe es lo que nos diferencia de alguien que ha nacido de nuevo y alguien que no ha nacido de nuevo, ¿no? Entonces es muy importante entender que la fe es clave para la salvación, ¿no? Ahora, tenemos que entender lo siguiente, ¿no? Tenemos que entender lo siguiente, hablando esto de la fe, que la fe es como aquella línea que traza lo que éramos antes y lo que somos ahora. La fe es lo que nos va a dividir de nuestro pasado antiguo a lo que somos ahora. ¿No es cierto? La fe cambia, por eso dice acá, algo maravilloso ha pasado. Cuando colocas la fe correcta, la confianza correcta, el amor, y no solamente el creer, cuando colocas todo lo restante que es la fe bíblica, algo pasa. ¿Qué pasa? Hemos conocido a Cristo, hemos nacido de nuevo y hemos sido salvos. Y esa es una transformación maravillosa. La fe verdadera, la fe bíblica, distingue a una persona que ha creído en Cristo o solamente es una persona que dice creer en Cristo, ¿no? Entonces, esa es la clave de la fe también. Ahora, para entender lo que es la fe, hay que ir primeramente a la base. ¿Cómo ha empezado todo? Y hay que entender en el punto número 1 que en este mundo hay solamente dos familias espirituales. Repito, en este mundo hay solamente dos familias espirituales. Y voy a pedir a mi hermana Pati ahí que aliste Juan 8:44, Juan 8:44. Y es muy importante entender que la Biblia muestra que solo puede pertenecer a dos tipos de familia. Esto hablando en lo espiritual. ¿Cuáles serán esas familias? Y alguien puede decir, hermano, pero en este mundo pensé que yo pertenezco a mi familia, a la familia de mi papá, yo soy... No, no estamos hablando de una familia física, ¿no? Todos pertenecemos a diferentes familias, diferentes culturas, diferentes contextos, sí, pero en la Biblia, el mundo, el universo, la humanidad que creó Dios, solamente pertenece a dos familias. ¿Cuáles son esas dos familias? La familia de Dios y la familia de Satanás. Solamente hay dos familias y se puede pertenecer a una o a la otra. No hay una tercera, a un tercer padre. Solamente hay dos. ¿Cuál? Familia de Satanás o familia de Dios. Por lo tanto, ¿qué? Hay hijos de Satanás y hay hijos de Dios. Y hay hombres y mujeres que su padre es Dios y hombres y mujeres que su padre es Satanás. Wow, qué interesante, ¿no? Vamos a ver Juan 8:44 y mira lo que el mismo Jesús, teniendo un debate con los fariseos, con algunos saduceos también ahí, mira lo que les va a decir. San Juan 8:44. Adelante, hermana Pati. Amén. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Algo que, algo que se nota muy claro en este texto es la mentira. ¿Por qué Jesús les dijo a los mismos fariseos, judíos incluso, ¿no? Que habían estudiado la ley, que estaban constantemente aprendiendo mucho de la Torah? Le dice, mira, porque Jesús está hablando acerca de la verdad, que la verdad os hará libre, ¿no? Y ellos decían, no, es que nosotros nunca hemos sido esclavos, ustedes son esclavos del pecado, les dice. Y los judíos dicen, no, pero nosotros nunca hemos sido en esclavitud porque somos hijos de Abraham, dice, ¿no? Y Jesús ahí se empieza a enojar y le dice, si fueran hijos de Abraham, creerían en lo que dijo Abraham y lo que dijo también Moisés, ¿no? Y Jesús dice, pero yo les digo la verdad y ustedes no me creen, dice, yo les digo la verdad, que yo soy el Cristo, que yo soy el Mesías, que yo soy el Hijo de Dios, pero ustedes quieren combatir esa verdad. Y ahí les dice, ¿no? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre, les dice, ¿no? Queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y él no permanece en la verdad, sino que se deleita en la mentira. Ahora, hay que entender una cosa. Si vamos a hablar de la familia de Satanás, lo dije al principio, la naturaleza pecaminosa que cada persona tiene en el momento de nacer siempre va a impulsar a eso, a mentir, a delinquir, a tener tal vez malas prácticas, al pecado, etcétera, ¿no? Entonces, cada persona que nace, ya nace con la naturaleza, por ejemplo, en este caso, de la mentira. A las personas, no, a los niños no hay que enseñarles a no mentir, porque ellos al final van a mentir, porque está en su naturaleza. Nacimos con esa naturaleza caída, vendida al pecado, que ahorita vamos a entrar en eso. Pero en la familia de Satanás, quiero que veas en este grupo, sí hay hijos, sí hay, y claramente distinguen algo. Ustedes aman la mentira, ustedes niegan la verdad, ustedes son mentirosos. ¿Sabes por qué? Porque su padre es Satanás, y él es ¿qué? Padre de mentira. En pocas palabras, él es padre de todos los mentirosos. Entonces, si hay un grupo o un grupo que pertenece y su padre es Satanás, sí, sí lo hay. Pero hermano, ¿cómo nacemos en la familia del enemigo? ¿Cómo nacemos en la familia de Satanás? Y quiero que vayamos ahí a Génesis 5:3. Ahí a mi hermana Patti, hoy me va a ayudar también. Génesis 5:3, quiero que vaya ella ahí. Génesis 5:3, mientras mi hermano Sergio alista Romanos 5:12. ¿Ya? Génesis 5:3. ¿Cómo entramos Amén. en la familia del enemigo? Escucharemos la lectura. Génesis 5:3. Amén. Y Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su imagen y semejanza, y le puso por nombre Set. Amén. Recuerda que en el jardín del Edén, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, le dice, hagamos, la Trinidad hablando, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Hagamos con ese, nos dio esos atributos, esa cualidad de entender, de comprender, y lo más importante de que pueda tener comunión con Dios. Ahí estaba en una etapa de inocencia, no conocían el pecado, no conocían la vergüenza, ¿no es cierto? No conocían tal vez la desobediencia también. Era una etapa de inocencia, creados a la imagen y semejanza de Dios, pero cuando Adán cae y Eva también cae, la pareja cae, Dios les dice, el día que coman de este árbol ciertamente moriréis, y espiritualmente sí lo hicieron. La comunión con Dios se rompió, no esa comunión que Adán y Eva tenían con Dios se había roto. Ahora, cada generación que nace desde Adán y Eva ya caídos, nacen con la naturaleza pecaminosa, no nacen con esa naturaleza o inclinación por pecar, una naturaleza caída, corrompida. Entonces, ¿cómo nacemos o cómo ingresamos en esta familia? Yo ingreso porque miento. Yo ingreso porque alguien diría, no, yo creo que la familia del enemigo de Satanás, ahí están los rateros, ahí deben estar los violadores, los que asaltan dinero, los que matan, ahí deben estar. No, 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 yo creo que no, porque yo pago mi impuesto, yo pago mi luz, tú puedes decir eso. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes cómo nacemos? Todos hemos nacido en esta familia. ¿Sabes por qué? Por culpa del pecado de nuestros padres, de Adán y Eva, ¿no? Que nos se han dado esa naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa, ¿a qué está vendida? A la mentira, al odio, al miramiento, al deseo, etcétera. Todos los pecados que conocemos, lo que desobedece, todo lo que es pecado, que es contra la voluntad de Dios, nace de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Que hemos heredado de dónde? De Adán y Eva, nuestros padres que habían caído primeramente. Así que todos hemos nacido en la familia de Satanás. ¿Por qué? Porque estábamos con la naturaleza pecaminosa. Amábamos pecar, practicábamos el pecado, nos deleitábamos en el pecado, ¿no? Y eso lo va a confirmar Romanos capítulo 5, verso 12. Hermano Sergio, ¿lo tienes? Romanos 5, 12. Amén.
Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Amén. Por causa de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. La muerte entró. ¿Por qué? Por cuanto también dice ahí, todos pecaron, ¿no? Esto es lo que yo te quiero hacer reflexionar o hacer entender, y si tú ya lo conocías también, refrescar tu memoria. Todos hemos nacido en la familia del enemigo. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos, por desobediencia, hijos de ira, ¿ya? Ahora, hermano, ¿cómo es esto? ¿Sabes? El pecado es como una enfermedad que se hereda, como una enfermedad que se hereda, ¿no? Por ejemplo, mira, si una madre puede que tenga cáncer, ¿no? Un ejemplo, y diga este cáncer es hereditario, y ella va a pensar, ¿y si le heredo a mi hija y su hija puede heredar a la otra? Hay enfermedades así que son hereditarias, ¿sí o no? De igual manera es el pecado. Cuando un padre y una madre no han nacido de nuevo, no han conocido a Cristo, ¿sabes qué le están heredando a sus hijos? Lo mismo, naturaleza pecaminosa. Y se va heredando, se va heredando, se va heredando. Empezó con Adán y Eva y se extendió el pecado. ¿Por culpa de quién? De una pareja, Adán y Eva. El diseño original se había pervertido. La naturaleza pecaminosa o la inclinación al pecado ingresó a la vida del hombre. ¿Te das de cuenta? Entonces dice ahí, por cuanto todos hemos pecado. Y Romanos 3:23 cesaría diciendo, por cuanto todos hemos pecado, todos son pecadores, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahí Él nos ha colocado a todos. Por eso te decía, en la familia del enemigo no es que solamente están los rateros, los violadores, los que saltan, no, esos no solamente están ellos. Estamos todos, hemos nacido, perdón, en la familia del enemigo, porque por culpa de nuestra naturaleza pecaminosa que hemos heredado de quién? De nuestros antepasados. Y si vamos hacia atrás, es desde Adán y Eva. Así que tú no digas, pero yo soy bueno, yo ahí al que esté al pobre, al que pide limosna, siempre le doy, incluso a las mascotitas estoy dando ahí. Sí, puedes intentar ser bueno. Para ti puede ser bueno, pero la verdad, ¿cuál es? Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que la Biblia refleja. Ahora, ¿cuál es la paga? ¿Cuál es el fin del pecado? Lo dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y la muerte en la Biblia es separación. No te cruces, Alma. ¿No es cierto? Romanos 6:23 dice eso, la paga del pecado es muerte. Y vamos a 1 Corintios, mira 1 Corintios 15:22, 1 Corintios 15:22, a ver, ahí no sé si mi hermana Pati lo puede buscar, 1 Corintios 15:22, y ahí nos va a decir, en Adán, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Adán? Nos va a decir eso, 1 Corintios 15:22. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. ¿Qué dice? En Adán, ¿quién? Todos mueren. ¿Qué es muerte? Separación. ¿De quién con quién? El hombre con Dios. ¿Por qué? Por culpa del pecado. Por culpa del pecado. El pecado ha hecho una separación entre Dios y la humanidad. Ahora, cuando el hombre nace, ¿cómo nace? Lo dijimos, con una naturaleza pecaminosa. Hermano, me estás diciendo que el bebé que ahorita están naciendo, por ejemplo, aquí en Bolivia es el materno infantil, en los hospitales, yo sé, imagínense, ¿ahora están naciendo o no están naciendo bebés? Claro que sí, pero ¿están naciendo con qué? Con una naturaleza pecaminosa. Ojo que no estoy diciendo que están naciendo pecadores. Están naciendo con una naturaleza pecaminosa que es distinta. Una naturaleza vendida al pecado. Tarde o temprano, ese niño, esa niña, a cierta edad, va a pecar. ¿Por qué? Porque está ahí esa naturaleza, por pecar, por enemistarse, por, por la confrontación, por mentir, por hurtar. Está ahí, nacemos con eso, y eso es lo que nos separa de Dios. ¿Ya? Hemos nacido en la familia de Satanás, ¿quiénes? ¿Solamente los que roban, solamente los que mienten? No, todos. ¿Por qué? Por culpa de nuestra naturaleza pecaminosa que hemos heredado de nuestros padres. Y dice el Corintios 15:22, en Adán, ¿quién? Todos se han separado. ¿De quién? De Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¡Wow! Pero hermano, yo pensé que era bueno, yo pensé que Dios me amaba porque yo pago mi impuesto, no miento, no hurto, no robo. Es más, a veces cuando tengo, doy. Tienes que aprender una cosa, ¿no? La Biblia nos enseña que todos hemos pecado.
No habla de personas buenas, sino del pecado original, ¿no? Del pecado que hemos heredado de nuestros padres. Ahora, dice ahí, bien, entendemos que el hombre ha nacido en la familia del enemigo, en la familia de Satanás, ¿no? La posición del hombre, ¿cuál sería en esta familia? ¿El título cuál es? Pecador. La Biblia lo dice, somos pecadores. Todos han pecado. Muy bien, ¿qué es el hombre? Pecador. Pecador. El que afrenta a Dios. ¿Qué es un pecador? Y ahorita lo vamos a ver, ¿no? ¿Cuál sería la condición de esta persona pecador? Ahí lo dice, mira, el hombre en pecado, ¿qué es? Es enemigo de Dios, Santiago 4:4. Está bajo la ira de Dios, Juan 3:36. Está muerto en delitos y pecados, Efesios 1:2. Es hijo de ira, Efesios 2:3. Está separado de la gloria de Dios, Romanos 3:23. ¿Qué condición tiene el hombre? ¿Qué posición tiene el hombre? ¿El hombre qué es? ¿En posición qué es? ¿Cómo Dios lo ve al hombre? Pecador, pecadora. ¿Y cuál es su condición? Enemigo de Dios, está bajo la ira de Dios, está muerto en delitos y pecados, es hijo de ira y está separado ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿Te das de cuenta? La posición y condición de un pecador, de una pecadora. Recuerda una vez más, todos hemos nacido en esta familia, todos hemos fallado, todos hemos nacido ya vendidos al pecado, a esta naturaleza pecaminosa. ¿Sí o no? Sí, ahí mueva tu cabecita. Sí, todos hemos nacido así, ¿sí o no? Practicábamos el pecado, amamos el pecado, pero sin darnos de cuenta, la Biblia nos dice, mira, tú eres pecador. Ahora ya entiendes por qué. Pero ahí Dios te añade, ¿y sabes cuál es tu condición? ¿Cuál? Eres mi enemigo, te dice. Estás bajo mi ira. Estás muerto en delitos y pecados. ¿Qué más? Aparte, eres un hijo, sí, pero de ira. ¿Qué más? Estás separado completamente de mí. ¡Wow! ¿Te das de cuenta cómo es la condición y la posición de un pecador? ¿Es algo leve? ¿Es algo tranquilo? Dime tú, ¿quién puede ser enemigo de Dios? ¿Quién puede ser enemigo de Dios y salir victorioso? ¿Quién puede escapar debajo de la mano de la ira de Dios? ¿Quién puede escapar de la ira de Dios? Nadie. Nadie puede escapar de las manos de Dios, ¿sí o no? Es más, dice ahí, estás muerto, inerte en delitos y pecados. Estamos muertos en ese sentido, estamos separados porque enredados en qué, en delitos y pecados. Esa es nuestra vida. Lo va a decir Pablo en Efesios, ¿no? Estaban siguiendo una corriente del mundo. Estamos siguiendo esa corriente de pecado. Te voy a poner un ejemplo, mira. Por ejemplo, cuando hay una marcha, una movilización en tu país o en mi país, siempre hemos visto marchas, ¿no es cierto? La gente está yendo hacia una ruta, hacia un lugar de concentración, etcétera, o está marchando hacia el palacio de gobierno, qué sé yo, ¿no? Entonces, la gente se concentra y está siguiendo una misma ruta, está siguiendo una misma corriente, ¿sí o no? Toda la gente en su naturaleza pecaminosa está siguiendo la misma corriente, el mismo camino, el mismo fin. ¿Cuál? El infierno, el castigo. Pero ahí Dios va a hacer un llamamiento más adelante. Mientras la gente está yendo, todos, recuerda, hemos nacido en la familia del enemigo, estábamos bajo la ira de Dios, enemigos de Dios, muertos en delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios, pero ahí cuando la gente está yendo a chocarse contra la ira de Dios, Dios hace un llamamiento y dice, arrepiéntanse, vuélvanse, ese camino que están yendo les lleva a la perdición. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy el camino. Tenemos que entender eso. Si vamos a hablar de la salvación, tenemos que entender por qué necesito la salvación. ¿De qué tengo que ser salvo? ¿Qué significa ser salvo? ¿Cuándo yo necesitaba la salvación? Desde que naciste. Desde que tuviste una conciencia para discernir. Desde la primera mentira que dijiste, desde la primera enemistad que te ganaste, desde el primer objeto que levantaste. Desde ahí tú ya empezaste a practicar el pecado conscientemente, con una mente dispuesta a decir, muy bien, hago lo malo y me gusta. Te deleitaste en el mundo, en los placeres de los mundos. Y Santiago dice eso, ¿no? Todo aquel que ama el mundo se constituye enemigo de Dios. Y dime tú,
Sí, cuando estábamos en la naturaleza pecaminosa, o no amamos al mundo, ¿no? No deseamos las cosas del mundo, la deseamos. ¿Ejemplo cuál? Las músicas, las fiestas, los géneros de músicas, las bandas, los conciertos, ¿no? Estábamos ahí perdidos, ¿sí o no? Sí. Aunque para ti decías, no, yo creo que no estoy, como alguien me dijo acá, ¿no? Yo es que si yo hago esto es con mi dinero, ¿no? Yo no hago daño a nadie. Pero entiende una cosa, ¿cómo Dios te está viendo? Dios te ve pecador. ¿Y qué más tiene el Padre en tu condición? Eres su enemigo, estás bajo su ira, estás muerto en delitos y pecados, eres hijo de ira. ¿Y qué más? Estás destituido, separado de la gloria de Dios. Ahora puedes entender lo terrible que es ser un pecador y lo terrible que es el pecado, vivir en el pecado y practicar el pecado. No, pero hermano, alguien diría, no, pero ¿qué hace una fiestita? Es que a veces, yo me topo con gente así, ¿no? No, pero ustedes los cristianos dicen que no hay que tomar. Yo me tomo, me bailo una vez al mes, ¿no? 2 veces al año y piensan que no están haciendo nada. Se sienten limpios, se sienten buenos, pero no es así. No es como la Biblia nos refleja. Todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos salvación. Todos estamos siendo hacia un mismo destino. ¿Cuál? La condenación, la perdición, etcétera. Pero Dios hace un llamamiento. Vuelvan, dejen esa vida, salgan de esa corriente. Y eso es lo que vamos a entrar. Espero que haya sentido esta primera parte. Hemos visto la familia del enemigo. ¿Todos hemos nacido allí? Sí. ¿Por qué? Por culpa de nuestra naturaleza pecaminosa que hemos heredado ¿de quién? De nuestros padres. ¿Qué significa eso? Que estamos expuestos vamos a deleitarnos en el pecado, nos va a gustar pecar, ¿no? Nos va a gustar hacer lo malo. Nace de nuestra naturaleza porque está ahí. En ese sentido hemos nacido en la familia del enemigo. Y Jesús lo dice, el que miente, ¿de quién hijo es? De Satanás. ¿Por qué? Porque él es padre de mentira, él le gusta mentir. ¿No? Y ejemplos podemos colocar miles acerca de pecados, ¿no? Entonces hemos nacido en ese sentido en la familia del enemigo. Y por ende, ¿qué tenemos? ¿Cuál es nuestro castigo? ¿Cuál es nuestra paga? Muerte, condenación, ¿no? Lo hemos visto. Ahora, cuando estamos en esa condición, Dios hace un llamamiento, ¿no? Dios hace un llamamiento y es para ingresar ¿a dónde? A la familia de Dios. Ahora, como vimos, todos nacimos en la familia del enemigo. Pero para ingresar o ser parte de la familia de Dios es importante 2 cosas. ¿Cuál? 1, creer en Cristo Jesús. 2, el nuevo nacimiento. Y ahí quiero que mi hermana vaya a Juan, Evangelio, hermana Pati, Juan, Evangelio, capítulo 1, verso 12 al 13. Y quiero que mi hermano Sergio vaya a Juan 3:3. Son textos conocidos, pero lo vamos a recalcar, ¿ya? ¿Cuáles requisitos son? 2. ¿Cuál? Creer en Cristo y el nuevo nacimiento. ¿Ya? Juan 1, 12 al 13. ¿Qué dice el texto? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12 al 13. Hermana Pati, adelante. Amén. Pero a todos los que recibieron la palabra, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Amén. Y es bueno aclarar aquí lo siguiente. Hermano, pero yo siempre he creído que soy hijo de Dios. Es más, se maneja eso, ¿no? Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Pero hay que saber dividir, hay que saber entender. Sí, está bien, todos somos hijos de Dios. En cuanto a creación, sí, todos somos hijos de Dios. Incluso los mismos ángeles, los mismos querubines, los mismos demonios han sido creación de Dios, ¿sí o no? En ese sentido, en ser hijos de Dios por creación, todos somos hijos de Dios. Por creación, ojo. Pero para ser hijo de Dios en el sentido de ser coherederos juntamente con Cristo, de ser hijos adoptados por Él, hijos al cual el Padre va a amar, les va a dar bendición, les va a dar misericordia, les va a enseñar sus caminos, les va a enseñar su voluntad y los hijos van a cumplir la voluntad de Dios. En ese sentido hay un requisito. Recuerde una vez más, todos hemos nacido en la familia de Satanás. Sí, desde que hemos nacido, sí. Muy bien, por nuestra naturaleza pecaminosa, sí. Ahora, entonces, para ingresar a la familia de Dios, o para estar en la familia de Dios, tiene que haber un ingreso. Tenemos que ingresar a la familia de Dios.
para ser parte de la familia de Dios. Y hay dos requisitos para eso. ¿Cuál? El creer en Cristo. El creer en Cristo, y Juan lo dice, ¿no? Todo aquel que recibió el nombre de Cristo se le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿En cuanto a qué? En cuanto a adopción. Dios nos ha adoptado. Voy a volver al ejemplo o a la analogía de la marcha, ¿no? La gente está yendo ahí, rumbo toditos a un mismo destino, siguiendo lo que el mundo quiere que sigamos, ¿no? Las mismas ideas, etcétera. Pero cuando Dios hace un llamamiento y dice, a ver, tienen que ser salvos porque están yendo a una perdición, a una corrupción. Vuélvanse a mí y sean salvos. Yo soy el Dios que quiere restaurar comunión con ustedes. Deje el hombre su mal camino y vuelva a mí, dice Dios. Ahora, para eso que dice, creen en Cristo. Crean en Cristo. Cuando una persona que está yendo por la marcha, por ejemplo, ¿no? En la marcha está yendo y dice, no, un ejemplo voy a colocar, ¿ya? Si la marcha es por la condición del Estado, del gobierno, y dice, no, este gobierno es malo, etcétera. Pero de repente, en la caminata o en el transcurso, una persona puede decir, no, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto es perder el tiempo. Yo estoy conforme con el gobierno, no, mejor me voy. Y cambia de curso, cambia de curso. La gente está yendo hacia un lado, pero él cambia de curso. ¿Por qué? Porque su mentalidad ha cambiado y ha cambiado su manera de ver lo que el mundo está mirando, ¿sí o no? Así también es el nuevo nacimiento. Es un llamamiento a la conciencia, a la mente y al espíritu. Y dice, ¿qué estás haciendo ahí? ¿No ves dónde estás yendo? ¿Dónde te está llevando la mentira? ¿Dónde te está llevando los vicios? ¿Dónde te está llevando? Seguir este mundo te está llevando a la destrucción. Pero cuando dice, cree en Cristo, y la persona que entiende, ¿qué estoy haciendo acá? Y cambia el curso de su destino. Y está yendo ahora no conforme a la mente o al discernimiento del mundo, sino que va en contra de la voluntad del mundo. Ese es un cristiano que antes iba conforme a la voluntad del mundo, pero ahora cambia de dirección y está contra la voluntad del mundo y está a favor de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es ¿cuál? Creer en el Hijo. Para ingresar a la familia de Dios es importante algo, creer en Cristo, aceptarle, reconocerle como nuestro Señor y Salvador. Repito una vez más, la fe no solo implica creerle a Cristo, sino vivir para Cristo. La fe es aquello que cambia la vida. ¿Sabes cómo vamos a saber eso? Por el segundo requisito, el nuevo nacimiento. ¿Ya? Léame Juan 3:3, hermano Sergio, por favor. Juan 3:3. Amén. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Amén. Sigue el verso 4. Amén. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Hasta ahí, hermano. Okay. Hasta ahí, gracias. ¿Cuál es un requisito que el mismo Jesús dice al mismo Nicodemo? Nacer de nuevo. Nótese que en la familia de Dios no estoy colocando ir a una iglesia, tener un ministerio, ser pastor, ser líder de jóvenes. Eso me hace parte de la familia de Dios. No. Ya sé lo que me hace parte de la familia de Dios, que yo haya nacido entre familia cristiana. Y esas horas a veces tenemos, ¿no? ¿Desde cuándo eres cristiano? Yo soy cristiano desde la cuna, ¿no? A mí me decían eso, porque yo he crecido con mi mamá que era cristiana y me decía, tú eres cristiano desde el vientre, desde pequeño te conocí cristiano. Error. La Biblia no enseña eso. La fe no se hereda. La salvación no se traspasa, no se puede heredar. No hay eso. La salvación es individual. Cuando una persona reconoce su pecado, reconoce que está muerto en delitos y pecados, reconoce que está destituido de la gloria de Dios, entonces entiende la necesidad de creer en Cristo. Ahora, en la salvación, para creer en Cristo, ¿sabes qué es recibirle? ¿Sabes qué es creer en su nombre? No es solamente decir, creo. Sí, he leído, he visto alguna película de Jesús. No es eso creer en Cristo. Recibirle a Cristo es recibir en el sentido de necesidad.
Necesitamos un Salvador, porque Cristo es el Salvador, es el Hijo de Dios. El recibirle, ¿qué es? Reconocer que necesitamos un Salvador, necesitamos a alguien que nos guíe, necesitamos a alguien que sea el mediador entre Dios y el hombre, en este caso nosotros. Reconocer a Cristo, recibir a Cristo, lo hacemos porque entendemos nuestra necesidad de pecador. Entendemos nuestra necesidad de volver a Dios. Y cuando uno entiende eso, ahí está Cristo. Y dice él, yo soy el medio. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quieres volver a tener comunión con mi Padre? Sí, yo soy el medio, dice. Cree en mí, dice Cristo. Porque nadie te puede salvar. Lo dice Pedro también. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino ¿cuál? Cristo. Entonces, creer en Cristo, poner fe en Cristo es porque reconocemos primeramente que somos pecadores, que hemos transgredido la ley de Dios y cuando le aceptamos, reconocemos nuestra necesidad de Él. ¿Y sabes qué se produce ahí? El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Hermano, ¿qué es el nuevo nacimiento? Como lo dijo Nicodemo, tal vez él dijo, ¿alguien puede volver al vientre? Pues se puede hacer eso, ¿no? El nuevo nacimiento es cuando una persona, lo dice ahí, no es nacido, engendrado por voluntad de carne, sino engendrado por voluntad de Dios. Ha nacido de lo arriba, ha nacido del espiritual. El nuevo nacimiento se diferencia del viejo nacimiento, de nuestro nacimiento terrenal. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el nacimiento terrenal humano, que todos hemos nacido de un padre y una madre, es que estamos siendo engendrados por nuestros padres carnales y estamos ingresando a un mundo carnal, a un mundo terrenal, donde nos vamos a mover. ¿Por qué? Por nuestros sentidos. ¿Cuáles son? La vista, el tacto, el gusto. Nuestros 5 sentidos nos hacen vivir este mundo, nos hacen caminar por este mundo. En este mundo, desde que hemos nacido, hemos ingresado en un mundo terrenal que se rige por leyes terrenales. ¿Cuáles? En nuestro caso, ¿cuáles? Nuestra vista, nuestro tacto, queremos tocar, queremos ver, queremos escuchar, queremos sentirse o no. Ese es el nacimiento que hemos tenido en el sentido carnal o terrenal. Nacemos de padres carnales, ingresamos a un mundo terrenal y vivimos el mundo siguiendo nuestros sentidos terrenales. Ahora, la diferencia entre el nacimiento físico, a diferencia del nuevo nacimiento espiritual, ¿cuál es? Que hemos sido engendrados por la voluntad de Dios y hemos ingresado a un mundo espiritual y nos movemos por fe. Lo dice Pablo también. Ahora ya no nos movemos por vista, por sentidos, nos movemos por fe. El que ha nacido de nuevo ya se mueve, ya camina. ¿Por qué? Por fe. ¿Y qué es fe? Confianza, obediencia, fidelidad, respeto, alabanza y da siempre la gloria a Dios. Hermano, no solamente era creer en Cristo, no, es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es clave ahora. Dios compara el nuevo nacimiento del creyente y para que entendamos, lo compara con el nacimiento que hemos tenido nosotros en nuestros padres y madres, para que entendamos que va a haber evidencias de la misma, ¿no? Cuando un bebé nace, por ejemplo, papá y mamá, no sé, tú recordarás ahí, los que son padres, cuando estaban en el hospital, ¿no es cierto? Y sabían que su hijo o su hija iban a nacer y esperaban ahí en la sala de espera, en especial los padres. Cuando escuchaban el llanto de un bebé, ¿qué significa eso? Ya nació, ¿sí o no? Ya nació mi hijo, ya nació un bebé en el mundo. Ahora, ese bebé, producto de que tiene vida, de que ya ha ingresado al mundo, ¿qué evidencias da? Tiene hambre, llora, camina, crece, vive, ¿sí o no? De la misma manera es alguien que ha nacido de Dios. Hermano, igual tenemos que llorar. No me refiero a eso. Estoy haciendo un simbolismo, ¿no? El bebé, por ejemplo, ¿por qué llora? Porque tiene hambre, ¿sí o no? Y el apóstol Pedro nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. El que ha nacido de nuevo va a desear la leche, va a desear el alimento de la palabra porque ese es su alimento. El bebé se nutre con la leche materna, pero el creyente nacido de nuevo se nutre con la palabra de Dios. Ahora, hermanos,
te das de cuenta, ingresar a la familia de Dios tiene evidencias, tiene marcas que va a dejar. No es solamente ir a una iglesia. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de cargar una Biblia. No estoy hablando de que tú digas, yo hermano creo, porque aunque no voy a la iglesia, me oro. Oro por la comida, oro cuando mi hijo llega llega a la casa sano y salvo, en las mañanitas salvo y siempre me oro al Señor. No se trata de eso, se trata de un nuevo nacimiento, se trata de creerle, de confiarle y de vivir para el Señor. Ojo, que creer en Cristo no solamente es orar al Señor o pedirle cosas al Señor. Creer en Cristo es vivir para Cristo. En ahí es donde se ve claramente si una persona ha nacido o no ha nacido de nuevo, si estamos viviendo o no para el Señor, ¿no? Vamos a ver partes de nuestra nueva naturaleza. Primera Pedro 1:23, hermana Patti. Efesios 2:10, hermano Sergio, ¿ya? Primera Pedro 1:23 y Efesios 2:10 ahí en sus materiales. Vamos a ver Primera Pedro 1:23. Escucharemos atentamente. Pues ustedes han nacido de nuevo y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Amén. Hemos nacido, ¿de qué dice? Hemos sido renacidos ¿de qué? Por una simiente incorruptible. En nuestro primer nacimiento, ¿cuál era? ¿Qué simiente era? Corruptible, vendida al pecado, a la naturaleza perdida del pecado, ¿sí? ¿No es cierto? Ahora leamos Efesios 2:8. ¿Quién nos formó? ¿Quién nos hizo? Mira, Efesios 2:10, perdón. Amén. Hermano Sergio. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Porque somos, ¿qué dice? Hechura suya. Ahí, ¿no te das de cuenta lo que dijo Jesús en Juan 3? Porque no es hecho, no es nacido de carne por voluntad humana, sino es de arriba, es de mi Padre, es de lo alto. ¿Y qué dice Pablo en Efesios? Porque somos hechura suya, es un nuevo nacimiento, es una nueva persona. Por eso Pablo dice en Corintios 7, si no me equivoco, dice el 7:21, todo aquel que cree en Cristo, nueva criatura es una nueva criatura, ese es un nuevo nacimiento y la nueva criatura va a dar evidencias de que ha nacido de nuevo. Una vez más, no estoy hablando de iglesia, no estoy hablando de ministerio, no estoy hablando de si cantas o no cantas, no estoy hablando de eso, de evidencias de que has nacido de nuevo, y hay muchas. El alimento de la palabra, por ejemplo, ¿no? El deseo por santidad, el deseo por cumplir la voluntad de Dios, etcétera, ¿no? Ahora, vamos a ir a la pregunta, ¿cómo pasa esto? Bueno, pues podemos entender esto con el hecho de que en la cruz hubo una doble imputación. ¿Qué significa la palabra imputación? Significa colocar encima de o a cuenta de. Muchas veces solo se menciona que Cristo llevó nuestros pecados, y eso es cierto, Cristo llevó nuestros pecados, pero cuando hablamos de la doble imputación en la cruz del Calvario, algo pasó. Por eso es que también somos nacidos de nuevo, tenemos perdón de pecados, etcétera. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, recuerda que Él era la justicia, que Él tenía la vida eterna, ¿no es cierto? Ahora, la Biblia nos muestra que cuando un pecador aún no conoce a Cristo, etcétera, no se arrepiente de sus pecados, Dios, que es el juez, ¿cómo lo ve? Pecador, ¿sentencia cuál? Muerte, castigo, separación, ira, etcétera. Muy bien. Ahora, la palabra justificación siempre viene en un sentido legal, ¿no? Por ejemplo, el juez cuando ve a un delincuente y le dice, en el día de juicio, dos cosas va a pasar, condenado o justificado. Por las pruebas que se han remitido, no, es inocente, ha sido justificado por las pruebas que se han remitido. ¿Por favor, sí o no? Dos cosas pueden pasar. Ahora, en el tribunal, por así decirlo, de Dios, en el juicio de Dios, en el trono de Dios, el pecador, el hombre delante de Dios, ¿qué es? Pecador. ¿Qué tiene? Castigo, juicio, condena, separación completa de Dios. Ahora, en la cruz, Cristo, al momento de morir por nuestros pecados, ¿qué es lo que le pasó al hombre? ¿Qué fue lo que Cristo, añadió al hombre? ¿Qué es lo que le dio? Justificación, ¿no? El hombre, mira, yo te voy a poner este ejemplo, ahí lo tienen los elementos en el material. Tenemos acá la cruz y tenemos aquí el hombre pecador, ¿no? ¿Qué es la doble imputación? ¿Qué es una imputación? Colocar a cuenta de o encima de. Ya miren aquí los que están mirando, los que tienen material, fíjense en su material.
el pecador colocó a cuenta de, encima de, ¿qué? De Cristo, ¿qué colocó? Pecado. Ahora, Cristo colocó a cuenta de, encima del pecador, ¿qué? Justicia. El hombre colocó en Cristo pecado, porque era pecador, pero Dios colocó su justicia. Ahora, este hombre que ha reconocido que es pecador, que necesita de Cristo, se ha arrepentido, le ha recibido como su Señor y Salvador, que pasa de ser pecador a que justificado. ¿Cómo le ve Dios ahora a este hombre? Vamos a colocar un ejemplo. Vamos a colocar Marcos. Marcos era pecador, le deleitaba en el mundo, etcétera, pero un día escucha el evangelio y dice, creo en Cristo, necesito de Cristo, soy pecador. Señor, sálvame. Señor, guíame, Señor, regálame la salvación. No merezco yo la salvación, pero regálame, soy un mendigo, soy un pobre espiritualmente. De ahí que uno de los de las bienaventuranzas sea esa, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu. Humillado, viene a Dios y dice, Señor, necesito de tu salvación. Y en ese momento, Marcos, que era pecador, todos sus pecados, Cristo lo pagó, Cristo lo llevó en la cruz. De ahí que el apóstol Pablo diría, al que no conoció pecado, por nosotros el Padre lo trató como pecador, para que en su para que en su muerte nosotros seamos hallados justicia delante de Dios. Entonces Marcos ya deja de ser un pecador delante de Dios y ya es un justo. Esa es la doble imputación. Cristo imputando su justicia al pecado a Marcos y Marcos colocando encima de Cristo que sus pecados, ¿no? ¿Te das de cuenta? En ese momento Marcos, ¿qué ha pasado? Ha creído en Cristo porque ha sentido, ha visto la necesidad del Salvador y ¿qué más? Ha nacido de nuevo y va a dar evidencias de eso. Y aparte de ello, Marcos, ¿qué tiene? Vida eterna, ¿no? Ahora, en este caso, hemos visto la condición y la posición del hombre pecador, ¿de acuerdo? ¿Cuál era la posición? Pecador. La condición, enemigo, bajo ira, destituido de la gloria de Dios, etcétera. Ahora, veamos la condición y la posición de una persona que ha aceptado al Señor Jesucristo y que ahora refleja marcas o evidencias de que ha nacido de nuevo y que forma parte de la familia de Dios. Vamos a seguir con el ejemplo de Marcos, ¿ya? Marcos es un hijo de Dios. ¿Qué tiene ahora? Tiene tiene paz con Dios, Romanos 5:1. Tiene vida eterna, 1 Juan 5:12. Tiene al Espíritu Santo morando en él, 1 Corintios 6:19. Tiene la protección de Dios, Juan 10. Tiene comunión con Dios, Hebreos 4:16. ¡Wow! ¿Notas el cambio entre un pecador que pertenece a la familia del enemigo y uno que ha nacido de lo alto, que ha nacido de nuevo, que ha conocido a Cristo y ahora es hijo de Dios? ¿Te das cuenta? Cambia todo, ¿sí o no? Antes tenía enemistad con Dios, pero ahora ¿qué tiene? Paz con Dios. ¿No es cierto? Antes estaba muerto sin delitos y pecados y ahora tiene vida eterna. ¿No? Estaba destituido de la gloria de Dios el pecador, ¿sí o no? Sí. ¿Ahora qué tiene? Tiene al Espíritu Santo de Dios morando en él, el Consolador. ¿Era hijo de ira? Sí. ¿Qué dice San Juan 10? Tiene la protección de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y están en mi mano, dice, y nadie las puede quitar de mi mano porque son mis ovejas, dice. Tiene una protección de parte de Dios. Ya no es hijo de ira, sino es hijo de qué? Hijo de protección, hijo de preservación, ¿sí o no? Como una oveja, como un pastor cuida una oveja. Y estaba destituido de la gloria de Dios, no tenía comunión con Dios, pero dice Hebreos 4:16 que ahora pues acerquémonos confiadamente, ¿no? Y Romanos 8, ¿sabes lo que dice? Que Dios nos ha dado, a los que hemos nacido de nuevo, a los que han aceptado a Cristo, el Espíritu que podemos llamar a Dios Abba Padre, ¿no? ¿Qué significa eso? Que ahora el creyente, el que ha nacido de Dios, ¿cómo le llama a Dios? Dios, ¿cómo le ve? ¿Qué relación tiene ahora? Es su padre y Dios le ve como que, como hijo. Ya no somos enemigos, ya no estamos enemistados, Dios ya no ve como pecador. Ahora le puedo decir, Padre Dios, Padre mío. ¿Te das de cuenta? La relación cambia gracias a quién? A Cristo y el sacrificio en la cruz del Calvario.
Te das de cuenta que son dos contextos o dos personas completamente diferentes. Y con esto quiero llegar a lo siguiente. Muchas veces se maneja el término, hermano, es que, por ejemplo, hablando del mundo secular, todos se creen hijos de Dios, ¿no? No, yo creo en Cristo, no voy a la iglesia, pero creo, pues, no tengo, leo a veces mi Biblia, incluso leen Biblia, ¿no? Leen Biblia. Leo mi Biblia, sé algunas cosas también de la Biblia y de verdad que lo saben. Pero aquí la pregunta, ¿sabes cuál es? ¿Has nacido de nuevo? ¿Realmente crees, confías, amas, obedeces, le eres fiel y quieres cumplir la voluntad de Dios? ¿Realmente vives para Cristo? Esa es la pregunta. No se trata de solamente tener una Biblia o leer o de vez en cuando voy a la iglesia, ¿no? Si tú ahora no eres una persona que se ha dado de cuenta que no cree en Cristo en el sentido del amor, de la fidelidad, de la obediencia, yo te animo a que te examines. Si pensabas que eras justo, que porque no dañabas, porque no mentías, porque no dañabas a nadie, porque hacías las cosas claras, crías bien a tus hijos, está bien, pero aún así sigues siendo pecadora. El infierno no solamente están todos los perversos, también hay gente buena, pero no nos salvamos por ser buenos, no nos salvamos por ser caritativos, nos salvamos por vivir en Cristo y creerle a Él. Por eso nos salvamos, porque sabemos y entendemos la necesidad de que somos pecadores. Ahora, dentro de la congregación también hay un error que está circulando por muchos años. ¿Cuál? Hermano, en la iglesia hay hermanos, sí, pero hermanos, un pie en el mundo, un pie con Dios. Hermanos tibios se les conoce, ¿no? O hermanos mundanos, ¿no? O hermanos medio que cristianos y medio mundanos. Recuerda una cosa, no hay tal cosa en la Biblia. No hay una persona que es mitad cristiano y mitad de Dios. No existe, mitad del mundo. No existe eso. No hay. Nos hemos inventado ese término de que el hermano está 5 meses, viene, luego se aparta, luego vuelve. Pero hermano no hay eso. Esa persona nunca ha sido hermano. O aquella persona que dice, yo le he visto 8 años en la iglesia, cantaba conmigo, estábamos en el coro, pero ha vuelto al mundo. Pero hermano nunca ha sido hermano. La Biblia es clara. O eres de Dios o no lo eres. O recoges, dice Jesús, el que está conmigo va a recoger conmigo, o si no, desparramas. Estás conmigo o contra mí, así es. O eres hijo de Dios o no lo eres. No se puede ser 50%, 90%, 99,9% hijo de Dios, no se puede. O has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo. Así de simple es. Entendamos eso, quitémonos las benditas de ser, no hermano, es medio, viene, luego se va, luego retorna, no, basta de eso. ¿Ha nacido o no ha nacido? Recuerde que el nuevo nacimiento tiene evidencias, ¿no? Va a dar evidencias de que ha nacido de nuevo, por sus frutos los conoceréis, también dice la Biblia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando una persona nace de nuevo, no? Hay una separación de la familia de Satanás. Nos hemos separado. Dios nos ha sacado de eso, ¿no? Primera Corintios 6, 16 nos dice que el Espíritu Santo vive en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Que somos templo del Espíritu Santo y Él está con nosotros. Yo me pregunto ahí, ¿no? Y pregúntense ustedes. Entonces, hermano, una vez que nacemos de nuevo, el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces, más antes, ¿qué tipo de espíritu estaba? ¿A quién hacíamos caso? Si el Espíritu Santo nos guía, nos consuela, dice el apóstol Juan, hablando del Espíritu Santo, que Él nos guiará a la verdad, a la justicia. Entonces, si una persona recién cuando nace, recién cuando conoce a Cristo y realmente se convierte, el Espíritu Santo mora en él, imagínate en su vida pasada, ¿qué espíritu estaba siguiendo? ¿Qué tipo de costumbre estaba siguiendo? ¿Te das de cuenta? Es un cambio total, es una separación de la familia de Satanás, de sus costumbres, de sus prácticas y de amar también el sistema que Satanás ha implantado en este mundo, ¿no? Somos ahora templo del Espíritu Santo. Dios mismo mora con nosotros todos los días, no como alguien dice, ¿no? Amados hermanos, pónganse de pie, vamos a dar la bienvenida. Bienvenido, amado Espíritu Santo. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo, a ver, yo me pregunto a los que practican eso, ¿no? Es como decir, mira,
yo soy cristiano y ya voy a entrar a mi casa, ¿no? A las 6 de la tarde llego de mi trabajo y entro a mi casa y Espíritu Santo, quédate aquí nomás, ¿no? Yo voy a entrar solito, nos vemos mañana, descansa, ¿sí? Y al día siguiente, bienvenido, buenos días, ¿así? ¿Qué tipo de teología es esa? ¿Qué tipo de enseñanza están dando? Error completamente. Entendamos bien el nuevo nacimiento, entendamos lo que hemos creído en Cristo, lo que hemos recibido por gracia de Dios. Somos templo del Espíritu Santo y Él está con nosotros todos los días. Él vive en nosotros, se constriñe con nosotros, nos consuela. Yo no puedo levantarme y decir, bienvenido, amado Espíritu Santo. Ya tampoco puedo decir, lléname más, úngeme más, Espíritu Santo, ya lo tengo ahí. Ahora, ojo, cuando se nos da el Espíritu Santo, no se nos da en porciones. No es que Dios dice, mira, Marcos se ha convertido y nuevito está aprendiendo. Ya, 50% de Espíritu Santo, el 50% mientras va creciendo. ¿Así es Dios? Por favor, dejemos de confundir, dejemos de alterar lo que la Biblia, Dios nos da el Espíritu Santo de lleno, completo. No es que cada mañana pedimos un poco más, dame más, y ahí te están soplando, te estás cayendo, basta de eso. Por eso te decía, hay que entender lo que hemos recibido y lo que realmente tenemos hecho por mano de Dios, ¿no? Y las bendiciones que tenemos. Y una de ellas, ¿cuál es? Que el Consolador, el que nos va a guiar, el que nos va a guiar a la verdad, a los mandamientos de Dios, a cumplir y vivir para Cristo, está en nosotros. 24 horas nomás, no, para siempre. Ahí está, ¿no? 2, toda nuestra vida pasada ha quedado atrás. Ahora todo es hecho nuevo. 2 Corintios 5, 17 al 18 dice Pablo, todo aquel que ha nacido de Dios, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas hechas son nuevas. Esto es claro. Mira, te voy a dar evidencias, por ejemplo, del nuevo nacimiento. Una persona que dice, cristiano soy, ¿cuántos años vas? 20 años o 15 años, 5 años. Pero cristiano soy, mejor. Una evidencia, ¿cuál es? He aquí todas hechas son nuevas. Cuidado, cristianos de 5, 7 años. Es que no puedo olvidar esta música, no me gusta. Ahí, que esté ahí en mi lista de producción, ¿no? No, es que con mi hermana, con mi tía, con mi primo, nos hemos llevado mal y para siempre. No, ahí es como una cruz ahí, ¿no? No le voy a hablar nunca. Cuidado. Si sigue el rencor, odio, resentimiento, ¿qué dice el texto? Nueva criatura es, nuevo. Ya no siente, no siente ese odio que sentía antes, más al contrario, va a aplacar eso con la misericordia y la gracia de Dios. Por eso es importante, pues, hermanos, entender lo siguiente, mira. Si alguien dice, cristiano soy, hermano soy, y amo al Señor, y que vaya a la iglesia y diga, hermano soy, pero en el mundo, ¿sabes qué? Bailaba, me gustaba bailar. Aquí también puedo bailar. Claro, hermano, pase a bailar. Aquí tienes tus ritmos, pase. ¿Y dónde está lo que dice el texto? Nueva criatura es. Las cosas que dice, viejas, pasaron. Yo no puedo decir, hermano, en el mundo me gustaba el reggaetón, ¿no? Entonces, ¿aquí también hay reggaetón? Claro, reggaetón cristiano. A ver, yo de verdad a veces no sé si caerme. Ya no sé qué hacer, porque o leen Biblia o no la leen. O son de Dios o no lo son, así de simple. O van a dar evidencias que han nacido de Dios o no. ¿Y ahí qué contribuyen? Pues el enemigo también. Por eso damos este tipo de estudios, este tipo de discipulado básico. Estamos enseñando a discernir lo que es realmente ser un discípulo de Dios, un discípulo de Cristo, seguir las huellas del maestro. No te estoy vendiendo aquí, yo no te estoy animando a que si te gustaba esto, ahora ven, aquí tenemos, como hacen ciertos grupos, especialmente aquellos pentecostales, ¿no? Aquellos los carismáticos, ¿no? A ver, hermano, hacen el llamamiento, ¿no? Hacen el tipo de llamamiento, a ver, quienes han venido por primera vez, pasen aquí adelante, vamos a orar y empiezan a decir, ya ahora sí perteneces a nosotros, pero hermano, antes, ¿qué te gustaba? Hacía esto, no, aquí tenemos de todo. ¿Vos qué te gusta? Reggaetón. ¿A vos qué te gusta? Cumbia. ¿A vos qué te gusta? Electrónica. Aquí tenemos, pase, error. La iglesia no está para dar el consentimiento, no está para alegrar, no está para dar charlas motivacionales a la gente.
La iglesia está los siervos están para confrontar a la gente con la palabra de Dios y enseñarles lo que es realmente vivir a Cristo y ser un discípulo de Él. Enseñarles a la gente, a los hombres, a los siervos, perdón, a las ovejas que van a venir, qué es nacer de nuevo, qué es ser hijo de Dios, qué es ser cristiano. Porque cristiano, ¿qué es? Somos pequeños Cristos, alumbramos de Cristo, testificamos de Cristo. Entonces, hay muchas cosas que hay que entender, que estamos practicando. Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué dice? ¿Van a volver? ¿Hay que recordar? ¿Hay que volver a vivir? No, pasaron, quedaron atrás. Todo de aquí en adelante, ¿qué es? Nuevo. Así que si tú te gustaba, no, hermano, me has hecho sentir mal porque estaba guardando ahí mis clásicos, mis reggaetones. Basta, déjalo. Si tú eres cristiano, esto también es para ti. Es más, es para ti, porque tienes que tener una cosa. ¿Ha habido una separación de la familia de Satanás o sigues ahí? ¿Qué hacías cuando estabas en la familia de Satanás? Y tú lo sabes. Yo te pregunto ahora que dices, voy a la iglesia, cargo mi Biblia, tengo textos en mi mente, estoy en el grupo de alabanzas, estoy en el grupo de coros. Yo te pregunto, ¿realmente había una separación? ¿Has dejado atrás pensamientos, recuerdos, emociones, sentimientos? Es más, ¿has dejado personas atrás? ¿Realmente ha habido un cambio? ¿Eres nueva criatura o estás aparentando ser nueva criatura? Mucho cuidado, mucho cuidado. Por eso, ¿dónde hay que ir? A la fuente autorizada, la Biblia, que nos va a decir realmente si hemos o no hemos nacido de nuevo. ¿Ya? 3. Ya no practica el pecado, pues el pecado ya no se enseñorea más de nosotros. Romanos 6, 10 al 11, hermana Patti, por favor. Mientras mi hermano me alista, Sergio alista 1 Juan 2, 15 al 17, que estos dos textos se van a unir, ¿ya? Romanos 6, 10 al 11 y 1 Juan 2, 15 al 17, ¿ya? Repito, Romanos 6, 10 al 11. Adelante, mi hermana Patti. Amén. Porque en cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos recibido la justificación, recuerda la doble imputación, cuando hemos recibido la justificación, ¿sabes qué más hemos obtenido de los muchos beneficios que tiene el creyente? Que ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Recuerda, mira aquí un momento para que podamos entender juntos. ¿En la familia de Satanás éramos esclavos del pecado? Sí. Éramos esclavos del pecado, nos deleitaba, nos llamaba la atención, nos gustaba, practicábamos el pecado, ¿sí o no? Sí, hay que ser, sí, lo hacía. El pecado se enseñoreaba de mí. Te voy a poner un ejemplo de los jóvenes. ¿Sabes qué es practicar el pecado? Es hacerlo con una conciencia, es hacerlo voluntariamente. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí en mi país, y yo sé que en muchos países también, se maneja esto de las fiestas, ¿no? De las discotecas. Vamos a hablar de eso, de las discotecas, que es más común en todo el país. Entonces, cuando un joven está sin Cristo, sea joven, señor, señora, señorita, etcétera, una persona, ¿qué hace? Por ejemplo, aquí, no sé, en cada país creo que siempre es fin de semana. Vamos a poner un ejemplo, un sábado, que se abren las discotecas, que se abren los bares, que se abren los lugares para beber, para disfrutar, para deleitarse, para bailar, etcétera. Ustedes ya saben a lo que me refiero, ¿no? Entonces, un joven dice, el sábado tengo una fiesta. ¿Y qué hace? Miércoles, a ver, ¿cuánto necesito? Necesito tanto. Entonces, desde miércoles voy a empezar a ahorrar, el jueves me compro una ropa, el sábado, el viernes llamo a mis amigos, está planeando, ¿qué cosa? Pecar. Eso es practicar el pecado, deleitarse en eso, pensar en eso, prepararse para eso. Eso es practicar el pecado. Y dime si tú antes no hacíamos eso. Hasta las mujeres, ¿no? Mentían, hasta los hombres también mentían, ¿sí o no? No sé cómo salir de esto, pero, ya sé, una mentira piadosa le voy a decir. Y todavía maniobran la mentira, ¿no? Para que me crea, esto más añadir a la mentira. Practicamos el pecado, hermanos, ¿sí o no? Sí.
¿Qué era entonces eso? El pecado se enseñoreaba, éramos esclavos del pecado. El pecado nos tenía amarrado y practicábamos el pecado constantemente. Es más, no reconocíamos dónde estábamos y a dónde estábamos yendo. ¿Pero qué éramos? Esclavos del pecado. Y Romanos 6, ¿qué dice? Como Cristo ha muerto en la cruz, vosotros también considérense muertos al pecado. Hermano, entonces el cristiano no peca. ¿Perfectos son? No. Hay una diferencia que ahorita va a leer, hermano. Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es pecar involuntariamente. El cristiano peca, sí, pero no practica el pecado. No es que un cristiano puede decir, hoy día, mis amigos me han invitado a tal fiesta, a tal lugar, pero domingo es, no importa, desde ahorita les diré, hermanos, no voy a venir, van a disculpar, y, estás practicando, estás preparándote para pecar. Yo me acuerdo porque yo tenía algunos jóvenes y me decían, ¿no? Hermano, no voy a venir 2 meses porque es que estoy viajando, no estoy yendo a trabajar, pero después me entero que se habían ido. Aquí tenemos campeonatos cada mes, cada año, en Semana Santa. Generalmente practicamos fútbol, ¿no? La cultura acá Bolivia practica, y hay lugares donde las canchas se va a las provincias, y ahí no solamente se juega, se toma, vienen tipo de gente, conoces gente, etcétera. Y mire, ¿qué estaba haciendo ese joven, por ejemplo? ¿Ha pecado involuntariamente? No, él ha practicado, ha diseñado, ha planificado su pecado. Eso es practicar el pecado, deleitarse en el pecado. Vamos a leer 1 Juan 2:15 al 17 y tú vas a entender por qué el cristiano está, número 1, ya el pecado no se enseñorea de él, y número 2, por qué ya no practica el pecado. 1 Juan 2:15 al 17, hermano Sergio. Amén. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén, gracias. Mientras me lo alistas ahí, el capítulo 3, verso 8. Este texto de 1 Juan 2:15 es importante, ¿sabes por qué? Porque nos enseña, nos marca la diferencia. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. ¿Notas la diferencia? De que sí hay una diferencia, y el apóstol Juan en su epístola va a ser claro, y él lo va a decir más adelante. En esto conocemos a los hijos de Dios y en esto conocemos a los hijos de Satanás. No es que yo me estoy inventando, hermanos. Es que el hermano dice, no, yo creo que hay cristianos 50% y están en, no hay eso en la Biblia. O lo eres o no lo eres. ¿Cuál es la marca? ¿Cuál es la distinción? Y lo está diciendo aquí también Juan. No lo dice, mira, cualquiera que ama el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿ya? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿de quién provienen? ¿De Dios? Yo mando un mensaje, ¿no? A los pastores, líderes carismáticos. No voy a dar nombres, pero ustedes ya van a entender a quiénes me refiero. Que te dicen desde el púlpito, ¿no? Hoy es tu momento. Ha llegado. Ha llegado tu momento de que seas impacto a las naciones. Ha llegado el momento de que te bendigan, de que Dios te va a bendecir. Amada hermana, hermana jovencita, tú eres la niña de los ojos de Dios, te ama, te quiere bendecir. Tú que eres pobre, Dios te va a dar el triple. Tú que tienes una casa, Dios te va a dar más, 3 casas. Tú que estás con deuda ahora, pero Dios va a sanar esa deuda. Y cosas así. Hermano, ¿qué dice el texto aquí? Todo lo que hay en el mundo y el que desea eso no viene de parte de Dios. No es que un cristiano puede decir, hermano, yo voy a ir a la iglesia porque me han dicho que Dios está dando 3 casas. Por eso voy a ir. Estás amando el mundo. Y eso no proviene de Dios. Hermano, me han dicho que están pagando deudas y yo al banco debo, de 3 bancos debo y no sé cómo pagar. Pare de sufrir, te va a decir, ¿no? No se puede mezclar. O vas a amar al mundo
o vas a amar a Dios. Y vas a amar a Dios y vas a ser enemigo del mundo. Así de simple, así de claro. Así que el deseo de tener cosas en el mundo, el deseo de que la gente me conozca, de tener prestigio. Hermanos, yo he visto hombres y mujeres caerse. ¿Sabes por qué? Por metas. Qué lindo han empezado. Jóvenes, adoradores, creyentes del Señor, quieren crecer. Pero alguien les lavó la cabeza, ¿no? No, es que tú tienes que hacer esto. Aquí en este ámbito se gana más dinero. Y se matan 5 o 10 años estudiando para tener un buen ingreso. ¿Qué dice el texto ahí? El mundo pasa y sus deseos también, pero el que permanece en Dios, ¿qué dice? Cumple la voluntad de Dios, permanece en Dios. Así que dentro de la iglesia no se te puede estar inflando tu ego, ¿no? Dios te ama, tú eres un campeón, ha llegado tu momento, deja la tristeza, deja la soledad, para de subir, no basta de eso. Dice el texto ahí que todo eso, ¿de dónde proviene? Del mundo. Tiene deseos, el gloriarse. Como alguien me dijo, no, hermano, yo quiero ser TikToker, gana bien las TikToker ahí y creo que es un buen negocio, ¿no? No imites al mundo, no desees lo que el mundo quiere. ¿Ese deseo de quién viene? Del mundo. Hermanos, tristemente ahí de 40, 50 años de creyentes, hermano, yo me he alejado de Dios 20 años, pero he ido a trabajar por amor a mis hijos, he comprado esta casita, Dios también me ha mandado, Dios ha hecho su voluntad. ¿Qué voluntad? Ni ellos no sé como el Chavo, ¿no? Ni que 8 cuartos. Basta de ser inmaduros. No, la voluntad de Dios va a ser que te vayas 8 años, te alejes del evangelio, dejes de crecer y vuelvas con, aunque mucho dinero. Y eso es la voluntad de Dios. ¿Qué dice el texto? No deseen las cosas del mundo, la vanagloria, lo que los ojos quieren. Los ojos carnales van a querer una casa, un auto, una profesión, un buen esposo, una buena esposa, un buen lugar para vivir. ¿Por qué? Porque son deseos del ojo, de la vista. ¿Y esta vista en qué se mueve? Lo dije al principio, en lo material, en lo terrenal. Pero el espiritual, ¿en qué va a permanecer? Mirada, la vista al cielo, en las cosas que permanecen, lo dice Pablo también, ¿no? Que veamos las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, más las cosas que no se ven son eternas. Y lo mismo está diciendo el apóstol Juan. ¿Te das de cuenta? ¿Hay o no hay diferencia? Hay diferencia entre uno que es hijo de Dios y uno que es hijo aún del enemigo. Vamos a 1 Juan 3:8, amado hermano, 1 Juan 3:8, hermano Sergio, ahí mismo léelo. Amén. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Amén. Amén. El que practica el pecado, ¿de quién es? ¿De quiénes? Por ejemplo, aquí los bolivianos, si hay mis compatriotas bolivianos, y si hay en un lugar también fiestas, ¿sabes cómo aquí se practica? Y las fiestas de virgencitas, etcétera, yo sé que hay en muchos países, bailando, ¿no? Es una devoción, con una devoción van, aquí por ejemplo van arrodillados hasta tal virgencita, ¿no? Para que le cumpla el deseo. ¿Y sabes para eso qué hacen? Invierten. A ver, necesitamos para la ropa, para la música, para la orquesta, para el local, necesitamos todo esto. Invierten, invierten. Por ejemplo, el matrimonio secular. ¿Cómo lo hacen? Invitados de este otro lado, gente importante, música, que bailen, que la gente se divierta. Todo es un ego, todo es un orgullo, todo es una vanagloria de la vida que va a pasar, va a dejar de ser. No perdamos el tiempo en pensar en eso, en planear eso. No, el que hace eso, ¿qué es? Hijo de Satanás, hijo del diablo. Por lo tanto, alguien que diga, hermano, sí miento, sí, no voy a la iglesia, pero me bailo, a veces me sirvo algunas copitas, voy con mis amigos a las discotecas, pero no, yo no soy malo. No. ¿Qué dice la Biblia? Todo aquel que practica, que se deleita, que planea, ¿de quién es? Del diablo. ¿Qué dice a continuación? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto ha aparecido el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. 9.
Todo aquel que es nacido de Dios, diferencia, ¿no? Diferencia. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y él no puede pecar. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios. Así que no hay cristianos tibios, no hay cristianos, hermano, era 7 años y le veo allí, pero hermano era, no hay eso, ese nunca ha sido hermano. ¿Por qué? ¿Cuál es la marca distintiva de un cristiano? Permanece, permanece dando frutos, permanece obrando para el Señor y permanece, ¿sabes cómo más? Creciendo. Ojo que el crecimiento no se mide en cuanto a la cantidad de años que estés en una iglesia. No se mide según eso. Se mide en cuánto estás obrando, en cuánto estás creciendo en el conocimiento de Dios y en tu comunión con Dios. En lo que estás reflejando, en lo que estás creciendo dentro de la iglesia y a nivel personal, ¿no? Entonces, hay algo importante que quiero marcar aquí. Hemos hablado hoy de la salvación. Hemos tocado hoy la necesidad de la salvación. Hemos tocado hoy también el punto importante, cómo hemos nacido en la familia de Satanás, que hay solamente 2 familias espirituales en este mundo. No hay 3, no hay 4, no hay 5, hay solamente 2. O eres o no eres. Muy bien. Y hemos visto cómo se comporta en este lado y qué evidencias también da uno que ha nacido de Dios. ¿Hay evidencias? Sí. Ojo, que ni siquiera he tocado iglesia, congregación, no he tocado eso. He tocado marcas que la Biblia está mostrando también, que hay muchas. Ahora, para hablar de la salvación, importante es tener el conocimiento de la necesidad de la misma. Si tú no te sientes pecador, si tú no te sientes que la mentira que dices o cómo estás viviendo no te lastima, no te hace entender que estás contra la voluntad de Dios, nunca te vas a arrepentir. De ahí que vemos cristianos con odio, con rencor te hablan, como aquel siervo, ¿no? Que a todos le llama hijo de Satanás, hijo del diablo. ¿Qué tipo de creyentes estamos siendo? ¿Realmente entendemos la dureza del pecado? ¿Realmente entendemos la necesidad de un arrepentimiento, como dijo el salmista hablando en el Salmo 51? Contra ti, contra ti, contra ti he pecado. Lávame y seré más blanco que la lana. Vuélveme el gozo de tu salvación. Ayúdame, socórreme. Cuando una persona entiende quién es Dios y quién es Cristo y la importancia de la cruz, no dice, creo nomás, me ora a veces. No, va a correr urgentemente a los pies de Cristo, levantar la mano, ser como aquel mendigo, decir, Señor, soy un pobre espiritualmente. Necesito de tu salvación porque miento, porque odio, porque guardo rencor, porque hay cosas que me duelen. Señor, dame salvación, dame esa paz, dame esa comunión contigo. Ya no quiero ser tu enemigo. Ya no quiero tener enemistad contigo, quiero tener paz contigo. Y ya no quiero estar destituido de tu gloria, de tu presencia. Quiero llamarte Padre, Padre mío, Padre santo, Padre bueno. Y quiero que tú me llames hijo. Todo parte de una necesidad, ¿cuál? Entender que somos pecadores y que fallamos a Dios. Y es ahí donde Cristo aparece y nos dice, ven, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo te pregunto, ¿en qué camino estás? ¿Qué tipo de camino estás yendo? ¿Qué tipo de vida estás viviendo? ¿Y qué consideras que es verdad para ti? ¿Verdad es aprovechar este mundo? ¿Verdad es tener más cosas? ¿Verdad es a llenar a mis hijos de bienes? Lo que yo no he tenido, por eso le doy. ¿Esa es una verdad? Cuidado. La Biblia tiene una verdad clara, una verdad certera. Yo sé que muchos quieren llegar a la verdad. ¿Por qué existo? ¿Por qué estoy? ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Todos queremos saber verdades. Pero en la Biblia, la verdad no solamente es un concepto, la verdad es una persona y esa persona es Cristo. ¿Quieres conocer la verdad?
Ve a Cristo. ¿Quieres conocer la vida eterna? Ve a Cristo. ¿Sientes que estás viendo un camino equivocado? Ve a Cristo. Él es el autor de la salvación. Si no hay necesidad, si no nos vemos tal cual Dios nos ve, nunca vamos a llegar a los pies del Maestro. Yo te hablo a ti. Ahora. Este mundo, lo dice el texto también, pasa. Y sus deseos también. Tú ahora que eres joven, sabes que vas a envejecer. Y tú que ahora estás envejeciendo, tú sabes que llega el momento en que vas a partir de este mundo. Yo te pregunto, ¿qué vas a llevar? ¿Algún título? Nada no vas a llevar. ¿Por qué no meditas en tu vida y te pones a pensar, ¿estás viviendo para el Señor? Te estás encargando, como dice Jesús, trabajad y amontonen riquezas en el cielo, donde el orín y la polilla corrompen. ¿Estás amontonando obras para el Señor? ¿Trabajos para el Señor? ¿En qué estás dedicando tu vida? Ponte a pensar. ¿Cuál es tu condición y tu posición para con Dios? No me remito solamente a los cristianos, a todos. Mediten cómo están tomando la salvación, cómo están tomando el nuevo nacimiento y cómo están tomando el creer y vivir para Cristo. La salvación es un regalo que no merecíamos. Nadie merecía ser salvo, ni siquiera yo. Pero sin merecerlo, Dios me lo dio y también te lo quiere dar a ti. Y Pablo dice en Corinto, en Romanos, perdón, cerca de nosotros está la salvación. No está lejos. Para quien diga, ¿dónde está? Cerca de nosotros, en nuestra boca, en nuestra lengua. Y Pablo dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Dios está ahí. No está lejos. Empieza a hablar con Él y a rendirte cuentas a Él. La salvación es un regalo. Y el título más grande, amados hermanos, el título más grande no es abogado, ingeniero, arquitecto, máster, ¿no? Ese no es el título más grande en este mundo. El título más grande que una persona puede tener, ¿sabes cuál es? Hijo de Dios. Ese es el título más grande que una persona puede adquirir. Somos hijos de Dios y Él es mi Padre. Y esa relación nunca se va a romper porque mi Padre me ha sacado del mundo pecador en el cual era esclavo, me ha sacado y me ha colocado en su familia. Y hoy puedo decir que Dios es mi Padre y yo soy su hijo. Y así vamos a vivir, cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Qué título tienes tú? ¿No quisieras ser un hijo de Dios? Y si lo eres, empecemos a dar más para nuestro Padre. Para mí ha sido un placer, amados hermanos. Vamos a finalizar hasta acá el tiempo del primer tema de la salvación. Y nos encontramos la segunda reunión con la segunda parte, seguridad de salvación, que también va a ser un tema muy, muy hermoso, donde vamos a hablar acerca de lo que ya hemos recibido, de los beneficios que tenemos y la eternidad también del sacrificio de Cristo para con nuestras vidas. Ha sido un placer para mí, los animo a que puedan escuchar, que puedan repasar las lecciones que tenemos en el canal, en la página en Facebook, y que Dios me los bendiga. Repasen, recuerden lo que tenemos en Cristo. Gracias y que Dios me los bendiga, amados hermanos.